Hacemos todo aquí en el Muy Buenos Días. Y ya está con nosotros el experto en emergencias, Michel Dalert. Michel, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Estamos acostumbrados a tener incendios forestales, pero la verdad es que lo que hemos visto estos últimos días en Santiago, lo que le pasó la semana pasada a Jan en Chicurito, sí. Uno ve el fuego cerca de la casa de uno. Entonces lo que preguntaba a la Domi, ¿qué precauciones hay cuando yo ya veo que hay humo cerca de mi casa? Tengo que cerrar las llaves de gas. ¿Por qué partimos? ¿Qué es lo más importante? A ver, yo creo que hay elementos bien importantes y creo que hay que contextualizar inicialmente que este es un tema que ya hace varios años que viene y tiene que ver, entre otras cosas, con el cambio climático, ¿ya? En ese sentido, si ya estamos sobre la temporada, digamos, esta temporada se adelantó como se han venido adelantando las otras temporadas. Estamos hablando de una temporada antiguamente quizás partía eso de noviembre, mediados de noviembre. Hoy día estas temporadas están partiendo en octubre. Incluso hay quienes ya dicen que los incendios forestales en Chile están durante todo el año y es difícil hablar de temporada. Por lo tanto, ya estamos sobre los incendios, por lo tanto, uno de los elementos es reducir la cantidad de combustible. Por lo tanto, por ejemplo, limpiar el entorno de la casa. Sacar basura, que es lo que, por ejemplo, cuando nos vamos al ámbito de Valparaíso, es limpiar las quebradas, ¿ya? Mayor cantidad de combustible, mayor cantidad de cosas que se pueden eventualmente quemar, ¿cierto? En segundo lugar, reducir el combustible que tiene que ver, por ejemplo, con el pastizal, que es el que prende más fácil y además tiene una propagación más rápida. Por lo tanto, ¿sabes que una de las cosas que se hace en el campo, incluso tengo entendido que se ha hecho en el Cerro Calán, es que muchas veces se incorporan animales? Por lo tanto, aquellos que viven en zonas relativamente rurales ponen animales que van comiéndose el pasto para reducir la cantidad. Hay un punto importante también. En Chile se ha usado mucho la quema de pastizales, que es como digamos, es rarísimo porque puede provocar un incendio, pero así se usaba. Sí, y la verdad es que ese es un tema peligroso y por eso cuando empiezan las condiciones, ¿cierto? Iván seguramente ya más de alguna vez lo habrá señalado, cuando vienen altas temperaturas se suspende el permiso de quema. Si en ciertas épocas se suspende precisamente por la propagación. Cuando se quema es como cuando uno, y hay viento sobre todo, es como cuando uno sopla una parrilla, ¿cierto? El carbón, salen esas chispas se llaman pavesas. Esas pavesas son capaces de volar kilómetros y son capaces de caer en otro lado y encender nuevamente. Y por lo tanto, muchas veces por eso empezamos con esta cosa como teoría del pirómano estilo Criminal Minds, donde pensamos, decimos, hay un incendio, pero partieron 3 focos más. Sí. Habitualmente esos 3 focos no tienen que ver con que alguien los encendió, sino que tiene que ver con la propagación producto de las pavesas. Michel, eso te iba a preguntar, ¿las pavesas pueden durar encendidas tanto rato? Como sí, claro. A ese nivel, es que de verdad uno no tiene conciencia para nada. Es capaz de volar kilómetros. Tendía. O sea, ni siquiera metros. Kilómetros. Mira, la pavesa es un material muy pequeño, incandescente, que además vuela a través de la columna de humo convectiva, ¿cierto? Que lo que hace es que esa columna de humo que nosotros vemos es de mucha temperatura y por lo tanto además se mantiene la temperatura. Al caer es capaz de encender nuevamente. Otro tema, esa columna además va precalentando el combustible. Por lo tanto, por eso que en cerros como los que estamos viendo ahora es tan complejo, porque ese humo que va subiendo, esos gases calientes, van además precalentando el combustible y hace más fácil la propagación. Y en ese sentido, cuando, por ejemplo, porque Santiago, la verdad es que ya no cabemos, la gente está viviendo cada vez más como, digamos, en la periferia, claro, donde muchas veces colindan con zonas que son o pastizales, qué sé yo. Uno puede tener un cortafuego natural en la casa de uno tiene ¿qué puede hacer uno para prevenir una situación así? ¿Hay algo que se puede hacer o la verdad es que hay que...? No, la verdad es que sí. Y la verdad es que es una labor que se debe hacer y que tiene que ver con el concepto de reducción del combustible. Y por lo tanto, tengo basura, o tengo pastizal, o tengo arbolado, por ejemplo. Y te voy a poner un principio muy básico porque nos gusta tener pastizal, a veces tenemos el matorral y tenemos el arbolado. Hay un concepto en incendios forestales que se denomina la continuidad del combustible. Es decir, si tengo mucho pastizal, la continuidad va a ser más bien horizontal, porque va a estar uno al lado del otro. ¿Qué es lo que hago yo? Corto la continuidad del combustible, por lo tanto genero una franja sin combustible. Si tienes matorral, si tienes pastizal, si tienes arbolado, esa continuidad va a tender a ser, ¿cierto?, hacia arriba. Se va a prender el pasto, después va a prender el matorral y después va a saltar al árbol. Por lo tanto, siempre esa continuidad hay que quebrarla. Para el combate terrestre, lo que se hace es romper la continuidad del combustible, que es con herramientas se genera una franja. Claro. Y por lo tanto, el romper esa continuidad, esa franja es muy importante
Pero Ya. también estamos hablando de, perdón, de terrenos así como de 500 metros, de una casa que tenga 500 metros Claro. de tierra y la casa esté construida ahí, al medio, por ejemplo. Si uno hace una franja, ¿eso te Es más puede claro. proteger? El tema es muy importante y lo que yo te señalaba, el tema de la característica del combustible. Si tienes un árbol, requieres una franja más amplia. Si tienes pastizal, requieres una franja más corta, ¿cierto? O sea, más angosta. Y por lo tanto, si tienes puro arbolado, probablemente estás hablando de que un buen cortafuego va a ser prácticamente 2 a 3 veces la altura del arbolado. Por Michelle. eso que en materia de combustible, cuando se combate pasto, se hace simplemente una franja muy cortita, que es lo que basta y sobra. Sí, Michelle, pasó en mi casa la semana pasada. Entró mucho humo, entonces quería saber si existe una posibilidad que entre menos humo, porque una semana después, cuando entro en mi casa hoy día, todavía tengo ese olor a humo. Entonces no sé si tengo que poner trapo bajo la puerta para que no entre el humo. Lo que sirve y lo que no sirve. Lo que sirve tiene que ver con que finalmente, el humo es una mezcla de gases, pero también de partículas. Cuando tú cierras las ventanas y las puertas, vas a evitar que entren principalmente las partículas. Los gases no. Por lo tanto, si una persona tiene en su familia adulto mayor con enfermedades respiratorias, niños con asma, guaguas, mujeres embarazadas, y hablemos de humo en general, no solamente de incendios forestales. Cualquier humo. El fin de semana tuvimos uno en Ñuñoa con una fábrica de plástico, por Exacto. ejemplo. Humo es tóxico y va a tener partículas y va a tener gas. El gas no lo vas a detener con la puerta ni la ventana, pero sí vas a detener las partículas. Por lo tanto, aquellos que están hoy día cerca de incendios forestales, lo ideal es disminuir el ingreso de las partículas, si es que efectivamente la cantidad de gases no es tanta. Eso implica que este tipo de incendio, una de las cosas que tiene es que, entre otras cosas, tiene gran capacidad de irritación de las vías respiratorias. Y por lo tanto, se facilita los ataques de asma, la dificultad respiratoria. El tema de los gases implica, entre otras cosas, además, muchas veces mayor palpitación, o sea, taquicardia, enfermos cardíacos. Y la también es mascarilla no complicado. sirve. Ah, qué buen tema. La mascarilla, lo que hace... mascarilla N95. No cualquier mascarilla. Cuando vayan a comprar una mascarilla para su kit de emergencia, vean que esa mascarilla tenga un nombre. N95. ¿Cuál? ¿Ya? M95. N, es de, Ah, N de N. noviembre, 95. N de ñaña. Esa es una norma, esa es una certificación que te señala que tiene una capacidad de filtro de particulado, de partículas, pero las mascarillas no filtran gas. Claro. Y el pañuelo húmedo, que uno lo ha escuchado, que un pañuelo húmedo nomás. Bajo la puerta. Bueno, bajo la puerta, O de la hecho, toalla, claro, húmeda Sí. bajo la puerta. y tiene que ver principalmente, Ian, con el que no entren partículas, pero los gases van a Sí, entrar va a por... entrar igual. La única forma que no entraran gases es que nosotros fuésemos capaces de poner la casa adentro de una bolsa Hermética. plástica, Claro. hermética. Pero el pañuelo húmedo tampoco sirve, El entonces. pañuelo húmedo va a servir poco y nada, porque en realidad lo que te va a ayudar quizás a disminuir la cantidad de partículas, pero no nos olvidemos del peligro de los gases. Un tema, nunca nos olvidemos que uno de los subproductos de un incendio es el monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono y el HCN, que otro gas muy peligroso, no se perciben, no tienen olor, no tienen sabor, no tienen color, y por lo tanto, si nosotros vemos humo, es señal de que hay cosas que incluso Michelle. no somos capaces de percibir. Ya, pero en ¿qué hay que ese hacer ahí? sentido- Por ejemplo, se habla de humedecer la zona, porque lo hemos visto. Sí. O sea, el Regar la incendio la casa. semana pasada en Colina, en sector residencial. Ahora en Pudahuel, en Maipú, sector residencial, y con la gente también evacuando. ¿Pero qué debe hacer? Se habla de humedecer, o sea, la casa, esas cosas. ¿Y en qué momento además evacuar? Hemos visto que se le echa agua al techo, por ejemplo. Sí. ¿Qué tanto puede servir? La verdad es que cuando son incendios grandes, bastante poco. Estos son incendios que son de muy altas temperaturas. Para que ustedes tengan una relación, es tal el nivel de temperatura de un incendio forestal que es capaz de doblar una torre de alta tensión. Claro. Por lo tanto, la radiación es muy alta. Por eso que los grandes incendios forestales requieren de gran capacidad de combate aéreo, sobre los 4.000 o ojalá tenemos los esa 6.000 capacidad? litros. No, lamentablemente es un tema que a nosotros nos falta. Nuestra configuración de incendios forestales
está diseñada principalmente para lo que eran antiguamente los incendios forestales que se denominan normales para la jerga chilena, que son de menos de 200 hectáreas. Estamos hablando que el caso tuyo, por ejemplo, Sí. de tu zona, estamos hablando de que probablemente llegaron a las 800 hectáreas, quizás más. En Tiltil están sobre las 1500. Los incendios grandes son un fenómeno que ha estado aumentando durante los últimos 20 años. Y lamentablemente nuestra capacidad de cambio hacia una configuración más agresiva no ha venido. Y en ese sentido nuestras capacidades de descarga son de 2000, no sé si vemos algún helicóptero por ahí, pero el Bambi, que es esa bolsita roja, tiene generalmente en Chile una capacidad de 2000 litros y los aviones Air Tractor que se compraron tienen 3100 litros. Michelle, y por ejemplo, a la pandereta, ¿no? Que divide las casas, ¿uno le puede poner un revestimiento antifuego? ¿Eso existe? ¿No sirve de algo? La verdad es que con este nivel de incendio y de temperatura, incendios grandes, no sirve de mucho. Lo más importante es reducir la cantidad de combustible. Y perdona, porque cada vez hay más casas que tienen o piscina, o condominios que tienen piscina, o incluso la Pelo Pincho. ¿Sirve en un caso que está cerca que me tire al agua y me quede ahí? Bueno, eso sí. O sea, pasado. evidentemente si el incendio... Ha pasado en Australia gente que sobrevivió porque Dentro de la piscina. entró a la piscina o a algún lago A que había laguna, cerca. con una sí. fuente. Bueno, de hecho, las brigadas forestales en Estados Unidos, por norma, tienen unos refugios de emergencia que la llevan en su morral, en su bolsillo, y que en inglés se llaman fire shelters, ya que en el fondo lo sacan, es como una frazada, la estiran y es como un saco de dormir, pero más abierto. La estiran, es de papel, es de un material plateado, y se meten debajo, pasa la ola de fuego y finalmente eso ha permitido que con quemaduras y todo la persona se haya salvado. Michelle, hay un tema que es complicado, me da la impresión, con los incendios cuando están cerca de zonas habitadas, que es que la velocidad con la que se propaga el fuego, uno no siempre la dimensiona. Yo me acuerdo para el incendio en Valparaíso haber conversado con mucha gente que decía, de un momento a otro las llamas estaban en la casa sin que tuviéramos tiempo para realmente reaccionar y para salir con las cosas o con la gente, incluso con algunas personas. ¿En qué momento uno tiene que sentir que ya es un peligro inminente y que tiene que abandonar la casa? Porque cuando uno le dicen evacúe, hay mucha gente que prefiere no evacuar porque le pueden robar, porque no quiere, claro, no quiere dejar sus cosas solas, etcétera. ¿En qué momento uno tiene que decir, no, la verdad es que esto ya es inminente, el peligro que hay para mi integridad en el fondo? Hay que evacuar cuando la autoridad lo señala. ¿Ya? Y eso es la evacuación no es un tema que se piense ni se reflexiona, es un tema que simplemente se actúa. Ahora, ahí hay una demanda, obviamente, desde el punto de vista de la autoridad, que precisamente nuestras evacuaciones están siendo poco efectivas porque la gente tiene miedo a la protección de sus bienes y por lo tanto la autoridad, desde el punto de vista de seguridad pública, no solamente tiene que combatir el incendio, sino que también tiene que asegurarse de proteger los bienes de manera tal, no entre comillas solo por protegerse por los bienes, sino que en realidad el proteger los bienes está protegiendo a las personas porque va a facilitar y motivar la evacuación. Pero lo que tú señalas, efectivamente, los incendios son muy rápidos, sobre todo en las condiciones que estamos hoy día. Y en aquellas zonas donde hay quebradas, porque hay otro tema importante, no intervengamos las quebradas. Las quebradas son verdaderas chimeneas. Desde el punto de vista de la evacuación de las aguas, muy buenas para lo que son cuando están con vegetación, sobre todo muy buenas para el invierno. Para el verano, cuando se incendian, son verdaderas chimeneas. Y tanto es así que en quebradas no se combate, porque finalmente se prende un lado de la quebrada y por radiación salta o por pavesa salta a la cara del frente y por lo tanto, por ejemplo, cuando se enciende una quebrada es línea de sacrificio. Y en ese aspecto hay leyes, hay alguna forma de prevenir. Estaba pensando, por ejemplo, los condominios hoy día, los edificios, la gente está viviendo mucho en condominios, tienen, por ejemplo, grifos al interior de los condominios. ¿Hay alguna ley que te exija ese tipo de cosas? Sí, la existencia de grifos sí. Ahora, yo creo que ahí hay un tema fundamental, lo que tiene que ver, sobre todo en condominio, la organización comunitaria. Por ejemplo, ese condominio puede estar rodeado de pastizales. Y por lo tanto, muchas veces lo que hacemos es que decimos el Estado lo hará. Pero la verdad es que lo que podemos hacer perfectamente es decir, bueno, lo hacemos nosotros, no tiene por qué hacerlo la municipalidad, sobre todo en lugares donde hay recursos, y por lo tanto vamos a hacer una reducción de combustible, vamos a cortar ese pastizal, vamos a establecer un mejor manejo, por ejemplo, de los matorrales.
Te voy a poner un ejemplo. Idealmente, si tenemos pastizal, ojalá tengamos después árboles, porque si tenemos pastizal, matorral, arbolado, obviamente la propagación va a ser más fácil. Va a ser más fácil que salte el fuego desde el pasto al matorral que del pasto a un arbolado que está bien mantenido y que es más difícil además que prenda. ¿Es importante tener extintor en la casa? ¿Sirve...? Y también cosas como lo que hablábamos siempre, ¿no? Porque yo sé que este es un incendio que viene de afuera, digamos, pero a veces uno ve que, digamos, la cosa media hechiza que uno arregla como el cable, no sé, de la electricidad, cosas así, que hay que tener bastante siempre, como mantenerlas bien. Bueno, un extintor a lo menos como el que tenemos en los vehículos es absolutamente fundamental, pero no solamente hay que tener el extintor, hay que saber usarlo. Exacto. ¿Ya? Y ese es un tema muy importante. Sí, que hay que cambiarlo, creo, ¿no? Porque a veces uno lo tiene como 10 años y después cuando lo queréis usar no va a servir. Así es, y por lo tanto hay que ver las fechas de vencimiento o cuando, ¿cierto?, tienen ese como relojito que va marcando que hay que recargarlo y recargarlo en un lugar autorizado de manera tal que te lo recarguen con polvo químico seco y no con talco. Exactamente, tenemos que diferenciar qué tipo de elementos utilizamos en el extintor, porque puede ser un incendio que comienza con electricidad, tú no lo puedes tirar agua. Exactamente. Oye, y ahora para Navidad hay mucha gente que por el tema del arbolito de Navidad se provocan muchos incendios porque con una zapatilla enchufan, pero un montón de luces y de cuestiones y de pascueros y finalmente eso prende. Y la zapatilla es una conexión que es temporal, que no es permanente. Cualquier conexión permanente tiene que ir a la pared y no a la zapatilla. O lo dejan durante toda la noche, además. Por ejemplo, por lo tanto ya pasa a ser prácticamente temporal. Por lo tanto, ahí lo que uno tiene que hacer es conectarlo a la... Perdón, voy un poco a lo que señalabas tú, tu expresión en el fondo. Incluso temas como microondas, como hervidores... a la pared. Directamente. Nunca a la en el zapatilla. caso de los artefactos de Navidad también tienen que ser productos certificados, porque pasa Eso es muy mucho que no importante, son claro. certificados y obviamente el riesgo ahí de incendio es Y para grande. eso buscar el sello de la SEC. Sí, Y tú decías, el otro día, me acuerdo que decías que las cosas que tienen cable corto tienen que ir como que son más potentes. O sea, el hervidor, la tostadora, a veces el microondas, que por eso no tienen el cable gigante. El No, y la plancha. Cable cortito, plancha. hay que respetarlo. Peligro. No alargarlo en el fondo. Y lo otro es que tiene que ver con que los cables, por ejemplo, nunca tienen que estar cubiertos. La típica que, no, me da ponlo debajo de la alfombra. No, el cable siempre tiene que estar al aire, abierto, porque en el fondo la electricidad genera calor y, entre otras cosas, tiene que estar ventilado. ¿Es más peligrosa la electricidad o el gas, concretamente? Todo depende de cómo lo maneje. El problema del gas es que muchas veces yo te diría que tenemos menos conciencia del peligro del gas porque convivimos permanentemente, ¿ya? Segundo, no tenemos por norma en nuestro país, como es en países desarrollados, la obligación de tener detectores de humo y detectores de monóxido en las casas. Claro. Ya en país, al menos la experiencia que yo conozco, que es el caso de Estados Unidos, hace décadas, la casa viene de paquete Con todas esas cosas, con detectores de humo en cada habitación, y los detectores de humo, además, en muchos condados y estados se regalan si es que tú quieres un detector de humo adicional. En mi casa en Canadá vinieron los bomberos a revisar y a hacer sonar la alarma, porque hay que cambiar la pila cada tanto año además. Exactamente, y de hecho es una multa, te puedes arriesgar a una multa. Yo recibí una multa porque no tenía idea. Fuiste víctima de aquello. ¿Cómo cambiarlas? Michel Delert, experto Tampoco. en emergencias, por favor, un aplauso, muchísimas gracias. Tremendo, muchas gracias. Muy buenos días.